Hola Óscar, encantada de verte por aquí otra vez. En primer lugar, darte las gracias por aceptar la propuesta de venir a grabar este podcast. A Óscar lo conocéis, no necesita mucha presentación. Es doctor y profesor de Historia del Arte y también escritor y divulgador. Estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia e Historia del Arte en la Universidad de Valencia. Desde hace 15 años imparte clases de Historia del Arte y de Diseño y Fotografía, primero en Albacete y después en Valencia. Tras el gran éxito de su primer ensayo narrativo, Umbrales, nos trae otro atractivo estudio, El eco pintado, sobre pintura y reflejos en el arte. También nos acompaña Paquita, conocida por todos, por su larga vida laboral metida en esa biblioteca por la que pasaron generaciones. Gracias a ti también por participar en este podcast. Con este ya hacemos el podcast número 3, cultural de la Universidad Popular. Y con estos invitados podéis imaginar el título, Lecturas al fresco. Para comenzar, Óscar, ¿existen lecturas estacionales? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿vale? Me encanta estar aquí en este sitio tan fantástico, también con Paquita. Bueno, y contestando a tu pregunta, no creo que existan lecturas estacionales. Lo que ocurre es que creo que tenemos a veces una predisposición diferente a la lectura dependiendo del tiempo libre que dispongamos, ¿vale? Entonces, quizá el verano, que es en lo que nos adentramos ahora, pues tenemos más tiempo de asueto, más tiempo para dedicarlo a la lectura, y quizá pues hay gente que se decide a embarcarse en grandes novelas, de las que vamos a recomendar alguna ahora, ¿no? Porque una novela de 600, 700 páginas, que son casi ya las menos, ¿no? Porque yo creo que en el mundo en que vivimos, estas grandes novelas tan largas, novelas casi amazónicas, pues cada vez creo que son más difíciles de encontrar. Pero bueno, sí que es cierto que quizá el verano pues te invita a embarcarte, nunca mejor dicho, en esas novelas. Y hay gente pues que el invierno lo dedica más a leer ensayo u otras cosas. Pero yo diría que va más por el tiempo libre que tenemos, más que porque la lectura en sí sea lectura veraniega o lectura invernal. No sé qué piensa Paquita sobre esto, pero bueno. Pienso lo mismo, que las lecturas más ligeras, pero de todas formas, el que es lector, no le importa leer un libro no de tantas páginas como tú has dicho, hay las menos. Pero no les importa leer igual en verano que todas las estaciones del año. Es lector y lo que le interesa es la buena lectura. Uh-huh. ¿Y creéis que hay alguna lectura específica para el verano? ¿Algún género de novela específico para el verano? Yo pienso lo mismo. Bueno, libros más ligeros, quizás de estos que te llevas a la playa. Y entonces pues es un libro más ligero, pero de todas formas tienen que ser libros que se recomienden, pero libros que sean apetecibles, no cualquier libro porque sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Paquita. Quizá, no sé, hay gente que lee mucho thriller, ¿no? Este tipo de novelas ahora, pues que enganchan mucho con capítulos cortos, sí, que te permita en un momento determinado parar, porque como dices, estás en la playa, lees 3-4 páginas, puedes parar, levantarte, mirar al chiquillo a ver dónde está, no un libro quizá demasiado sesudo que te necesite excesiva concentración, ¿no? Sí, yo personalmente no leo demasiado en la playa, me cuesta. En verano muy poco, si voy a la playa en otoño puede ser, pero creo que quizá ese tipo de novela que te permita pues eso, una concentración, o que te necesite y requiere una concentración en un poco corto de tiempo y que luego pues puedas retomarlo, quizá, pero creo que, como dice Paquita, hay lectores de todo tipo, y quien lee lo que sea en cualquier situación. En cualquier momento y de donde sea, y sea un libro que tú no lo cogerías para leerlo y lo estás viendo y dices, cuando lo lees porque le apetece y es porque es lector, y eso se nota muchísimo. Paquita, en tu extensa vida de bibliotecaria, ¿te llegaban usuarios pidiendo recomendaciones de lecturas, sobre todo en vacaciones o en cualquier otra época del año? Si cabe, más durante toda la época del año que el verano, porque el verano no es lo de ahora, no tiene nada que ver con lo de ahora. Pues la gente pues ya se iba al campo, tampoco estaban las piscinas como están ahora, pero bueno, pues se iban, salían menos
y entonces se leía bastante menos en verano. Los niños sí, pues eran los cómics, los libros ligeros, según las edades, claro, para entretenerse, que no había tantas actividades como hay hoy. Esa es la verdad. Y se leía mucho más en verano, en invierno, pero sí, pedían, o sea, además el que le daba igual una cosa que otra, pero el que era lector, pues te iba derecho. Oye, ¿dónde están los ingleses? Oye, ya lo sabían, y iban derechos a las novedades que había. O sea, que sí. ¿Recuerdas algún título muy leído, muy leído, muy leído? Después, de todo, es que se leía de todo. Y ya digo, había muchos lectores, y entonces pues tenían sus autores preferidos. Eso no quiere decir, porque ibas por ensayo y como claro, en las bibliotecas estaba todo puesto según las materias, pero ya sabían dónde iban, y además es que iban derechos a lo que había nuevo. Era muy diferente a hoy. Entonces tampoco se podían comprar tanto como hoy, entonces se utilizaba muchísimo la biblioteca. Y yo estaba muy pendiente de las novedades, ojo, no los bestsellers, estaba yo pendiente de las novedades. Además es que iba y las compraba todas, porque aparte de que vinieran los viajantes, a mí me gustaba comprar aquí en Almansa y tocar los libros y verlos y las reseñas. Entonces para eso yo echaba muchas horas fuera de la biblioteca para ir a comprar y estar viendo a ver, pues unos me interesaban, otros no es que me interesaran a mí, sino ya sabía lo que el público leía o le podía gustar. Ocurría igual que lo infantil, pues ahora a lo mejor son unos libros más extensos, pues entonces eran unos libros de menos lectura, para cogerlos, dejarlos, pero sí, la verdad. Pero vamos, en todas las épocas. En el verano yo diría que más eran los cómics y todo esto, los niños. Sí. Bueno, y las personas mayores también, pero menos, o sea. Óscar, ¿qué libro pondrías en la maleta estas vacaciones? ¿Te refieres a alguno de los que estoy aquí? ¿Ya podemos empezar? Por ejemplo. Bueno, yo he traído aquí muchos libros que, claro, yo ya los he leído. El que yo me pondría para mí estas vacaciones no serían estos, porque estos ya los tengo leídos, pero si quieres podemos recomendar alguna cosa. Bueno, yo creo que depende del tema, pero, por ejemplo, hay una novela que no es novedad, pero que a mí me encantó cuando la leí el año pasado. La verdad es que me entusiasmó. Es Un caballero en Moscú, de Amor Towles, que es un autor estadounidense. Es un libro que tuvo hace, yo creo que fueron 2-3 años, bastante éxito. Era un autor no muy conocido en España. Ahora ha sacado otro, La autopista Lincoln, que a mí no me ha gustado tanto. Pero este libro en concreto, de Un caballero en Moscú, me parece curioso para vacaciones. Lo he traído por eso, porque en vacaciones a veces viajamos, ¿no? En ocasiones. Y este libro ocurre todo en un hotel. O sea, no se mueve el protagonista. Nosotros nos movemos, o sea, por eso lo he traído, ¿no? Por el contraste. De que a lo mejor lo puedes estar leyendo de viaje, pero luego realmente todo el libro ocurre en un hotel. Y es un libro que a mí me sorprendió porque yo, a priori, leí la parte de, no sé, la reseña que hay detrás y dije, no lo sé, un libro que pasa solo en las estancias de un hotel. Y es un libro delicioso, me encantó. Me pareció un libro realmente precioso y es una de las novelas que más he recomendado en los últimos tiempos. No es novedad, pero creo que puede ser una novela para llevar estas vacaciones, ¿sí? Para llevar en la maleta. Es que no siempre tienen que ser novedades. No. Porque hay libros estupendos que los vuelves a releer y cada vez te gustan más. Porque sacas muchos detalles que en el momento que los estás leyendo no te das cuenta. Es cierto. Yo soy poco de releer, no sé tú, Paquita. Ya, bueno, no es que yo me guste releer, pero que me refiero que no siempre tienen que ser novedades. Es claro. lo que tú acabas de decir. Sí, de hecho, por ejemplo, he traído otro, ya aprovechando novela, que tampoco es novedad, pero que también me encantó, sí. Y es de estos libros. Pero vamos, o sea, sí, una barbaridad. Un buen tocho. No, es que tiene 1002 páginas.
Una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Yo, de hecho, este libro me lo regaló en el 2018. Lo tuve allí un año porque es que no encontraba el momento. de empezar. Y además decía, madre mía, me daba una pereza tremenda. Y lo leí, pues mira, lo leí en verano del 2019, justo antes de la pandemia, lo tengo aquí apuntado. Empecé en junio, acabé en agosto. Lo que pasa es que aquí pongo perfectamente que entre el 15 y el 29 de julio estuve de viaje. Yo de viaje no leo. Ya he decidido no llevarme libros cuando voy de viaje. Ocupan muchísimo, pesan mucho y es que no leo. Yo estoy en el viaje, veo cosas, preparo el viaje, leo la guía como mucho. Entonces yo creo que si me lo llevé, es posible que me lo llevara y ahí tengo apuntado aquí 14 días sin abrirlo. Entonces yo el libro realmente lo leí, bueno, en el verano del 19 y es un libro que me encantó. Es un libro de una escritora georgiana que se llama Nino Harachishvili, se llama La octava vida para Brilka, ahora ha publicado otro y es un libro espectacular, ¿vale? Es como una especie de saga, de estos libros casi como decimonónicos, casi una especie de guerra y paz, y además me encantó porque es, como digo, está ambientado en Georgia, que es un país que mucha gente, yo creo que incluso cuesta situar en el mapa, una antigua república soviética, y la verdad es que es un libro de esos que, además de que es una novela fantástica, prácticamente toda protagonizada por mujeres, porque es la historia de una familia a partir de las mujeres, desde la bisabuela, la abuela, etcétera. Además tienes la sensación, o yo la tuve, de estar aprendiendo sobre una nación, sobre un lugar que yo no conocía nada, que es Georgia y prácticamente todo el siglo XX. Y es un libro que me encantó, la verdad. Y otra novela de esas oceánicas que ya tiene, pues eso, 4 o 5 años, pero que se puede encontrar perfectamente. Y ha sacado otro. No lo puedo recomendar, porque un libro de este tamaño yo solo lo recomiendo si lo he leído. No. Porque si no, ¿sabes? Si no, es que es yo le digo tocho. Sí, es un tocho tremendo. Un tocho que tienes que ser muy lector y que te agarre desde las primeras páginas. Sí. Si no lo vas dejando, vas pasando y no ves forma de volverlo a coger. Sí. ¿Nos podría servir este último libro como una historia para engancharte? No, estos 2 libros son para lectores ya. No creo que sean libros para personas que se inician en la lectura. No. Esto es como intentar correr una maratón si solo sales a caminar. No. Estos libros, la lectura es un ejercicio físico también. Es físico, porque el cerebro es físico, es cuerpo. Parece que es que el cerebro sea... No. Es un ejercicio físico, requiere entrenamiento. Igual que yo no corro, yo no hago ningún ejercicio físico. Si ahora me pusiera a correr la vuelta a la manzana, yo me agoto. Me tengo que ir al centro de salud. Entonces, no llegamos a... No. Entonces la lectura requiere entrenamiento, requiere concentración. Un libro de estos son muchas horas de lectura. Vivimos en un mundo en el cual la concentración es muy exclusiva y muy difícil de conseguir, con móviles, con tal. Entonces no son libros para enganchar. Yo creo que para enganchar tienen que ser libros un poco más cortos. Un libro que a quien lo empieza vea el final, ¿no? Y que le cunda, ¿no? Que se sienta como que va avanzando. Bueno, por ejemplo, mira, he traído otro que es de Elvira Lindo, que es una escritora muy interesante. Se hizo famosa por libros infantiles. Manolito Gafotas se vendió y se leyó muchísimo. Bueno, mucho. Pero ella es también guionista. Entonces los libros de Elvira Lindo se leen muy fácil. Entonces yo creo que este libro de Elvira Lindo, que se lee muy bien, que son 250 páginas, con un cuerpo de letra amplio, sí que es una novela... De verano. Sí, para enganchar. Sí, para enganchar. Sí, los libros de Almudena Grandes, no los grandes, que Almudena Grandes también tenía libros de 600 páginas, pero hay libros de Almudena Grandes de 250, 300 páginas, que era una lectora que a mí personalmente me encantaba, porque conseguía también atraparte. Desde el principio. Efectivamente. Y luego pues hay libros más de thriller, más de otro tipo, que quizá pues haya gente que le puedan atrapar y empezar con la lectura y luego ya pues pasará a otras cosas. Entonces, yo creo que quizá estos 2 no. Estas novelas son un poco... Esos son para lectores. Sí. En la boca del lobo, para engancharte, nos puede servir. Sí. Además, es un libro muy interesante. Es un libro que yo sí que recomiendo. Los últimos libros de Elvira Lindo son muy interesantes, ¿vale? El anterior, que estaba dedicado a su padre, también fue muy interesante. Aquí debe venir A corazón abierto, es del 2020. Fue un libro muy premiado y muy interesante. Y este es el último, y yo sí que es un libro que puedo recomendar para empezar. ¿Y algún libro infantil que también se pueda disfrutar en familia?
Pues sí, he traído algunos. Pues mira, infantil, he traído este, ¿vale? Que se llama Soy un artista, de Marta Altés, de la editorial Blackie, que es una de las mejores editoriales, bueno, a todos los niveles, pero también tiene una línea de libros para niños fantástico. Y este libro es un libro que a los peques les encanta, y además, es interesante porque habla un poco de un niño, ¿no?, que se siente artista, que pinta, que hace manualidades. Entonces también puede ser un libro del cual una persona pueda sacar también pues ideas para que los nenes, además de leer el libro, pues al empezar a mirar, no sé, cómo el nene pues pinta una serie de imágenes, bueno, pues empezar a hacer manualidades. Pues ves, hay un momento en el cual pues va aquí con los bigotes y nos recuerda a Dalí. Aquí está con el espejo roto, que está haciendo una alusión a Picasso y al cubismo. Entonces yo creo que puede ser un libro interesante. También hay muchos libros sobre los colores para nenes, y bueno, yo he traído este que sería para peques, y luego he traído este que es para un poco más mayores, porque es la reina de la cueva. Yo he traído la edición en catalán porque en casa a veces leo libros en valenciano, en catalán también. Es un libro de una artista y una ilustradora y escritora española. Lo que pasa es que ella lo ha publicado en inglés, entonces está traducido, y es un libro quizá para un poquito más mayores, pero 10, 12 años, porque habla sobre el descubrimiento de la adolescencia, ¿no? El paso de la niñez a la adolescencia. Entonces es un libro que para esas edades pues puede estar bien. Está protagonizado por una niña, pero también valdría para un niño, evidentemente. También es que las niñas van un poco antes, ¿vale? Entonces a lo mejor para una niña con 9, 10 años ya, la niña yo creo que empieza a entender un poco lo que está pasando aquí. Quizá un niño un poquito después. Es un libro precioso, con unas ilustraciones realmente maravillosas, y sí sería un poco para esa edad. Y yo ya tirando un poco para mi tema, pues y para mi editorial, para Siruela, pues Siruela ha publicado hace poco este Mona Lisa y compañía, que es un libro sobre arte. También pues para pequeños amantes del arte, de la pintura. Es un libro no tanto de lectura, pues como de divulgación, con todo obras en el Louvre, ¿no? Y entonces la premisa es muy interesante porque son 30 obras del Louvre que hablan y se quejan un poco de por qué ellas no son tan famosas como la Mona Lisa, cuando ellas también son muy importantes, ¿no? Entonces primero habla la Mona Lisa y luego van hablando ellos. Entonces están escritos como en primera persona. Entonces pues aquí un autorretrato de Rembrandt y habla el autorretrato de Rembrandt, ¿vale? Entonces, unos toros mesopotámicos, pues los toros hablan, ¿vale? Entonces, tiene un punto que puede ser interesante, quizá pues también pues a partir de 10, 12 años, y bueno, si alguien está pensando en programar un viaje a París y al Louvre, pues podría ser una cosa fantástica para prepararlo, ¿vale? Entonces, pues sí que me parece también interesante, sobre todo por esa idea de que las obras de arte hablan, ¿no?, al lector o a la lectora. Entonces pues puede ser algo bonito. Entonces por eso son los que había traído de infantil y juvenil. Fíjate, me ha recordado los de Teo. Sí. Que también eran muy interesantes porque trataban de los abuelos, los padres, los tíos, y luego las ilustraciones eran pues de este estilo. Además lo estaba viendo y me estaba recordando todo el tipo de ilustraciones, porque veías, claro, a los abuelos diferentes, los padres, los profesores o maestros, y entonces los niños se lo pasaban muy bien, y eras de este tipo. Bueno, y todavía los hay, porque todavía, y muy interesantes, y la verdad les gustaban mucho. Y estos los veo interesantísimos, porque a la vez que te entretienen, pues entonces estás cogiendo muchos conocimientos. Este es muy bonito, el de la reina en la cueva, porque habla sobre emociones y sobre experiencias del paso de la infancia a la adolescencia, pero sin decirlo. Sí. De una manera narrativa, literaria, que es que los niños lo entienden. Lo entienden perfectamente. No hace falta que tú digas, ay, fíjate, siento que dejo mi infancia atrás. No. O sea, hay muchos libros ahora que son excesivamente, ¿cómo decirlo?, tienen un afán didáctico excesivo. Vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar del racismo, vamos a hablar de... No hace falta.
A los niños hay que contarles una historia en la que esos valores estén, pero sin decirlo. No es necesario, porque los niños rechazan eso. Ese adoctrinamiento no hace falta. La buena literatura infantil es en la que todo eso está y tú no te das cuenta. Y tú captas que, no sé, el respeto al diferente, la importancia de la igualdad, todo eso sin tener que explicitarlo de una manera tan clara. Y este libro va por esa línea. Y los niños y las niñas lo entienden. Y los cuentos tradicionales son así. Hablan de los misterios de la vida sin decirlo, ¿vale? Tú te das cuenta de que existen peligros, que son el bosque, no hace falta que te digan, te lo expliquen, ¿vale? Aunque tú no vayas a ir nunca a un bosque solo, tú entiendes lo que pasa ahí, y el lobo de Caperucita, y ese tipo de cuestiones están ahí, y lo entendemos, sin que sea vamos a hablar de los peligros. No hace falta explicitarlo tanto. La buena literatura infantil no adoctrina. Además tenemos la suerte que ahora, con las guarderías ya se empieza a explicar las cosas y a tratarse de unos niños con otros, y están lavando a las muñecas y están leyendo y saben que van a cocinar, y pasa exactamente igual con la lectura. Se les está ya desde pequeños viendo todas las cosas, y tienes una forma muy diferente de explicar ahora como hace años. Y es que ya, vamos, de menos de un año ya están los niños en la guardería y están oyendo y están escuchando historias, y niños de diferentes formas. Todo eso, pues llegas ya cuando vas al cole y vamos, ya dices, eso ya pasó, eso ya lo sé. Paquita, en verano el contacto con los lectores era más cercano. Muchos recordamos que la biblioteca salía a la calle, sobre todo en feria. Los niños cogían un cuento y se sentaban a leerlo allí mismo. ¿Cómo recuerdas aquello? Bueno, pues era una época muy bonita. Yo la recuerdo con muchísimo cariño. Y además porque es que me preguntaban, ¿vas a salir? ¿Vas a salir? Y entonces, aparte, vamos, empezaba con el día del libro, pues ponían una caseta, la caseta que siguen poniéndola, pero bueno, ahora mucho más bonita, en la bajada en Rambla de la Mancha, ahí. Y entonces, pues aprovechando que la instalaban para las fiestas, pues dos días, pues llevábamos los libros allí. La verdad es que era un trabajo, porque era ver, no solamente era libros infantiles, llevaba de adultos, llevaba de más materias, porque había personas que se ponían, claro, no se iban a leer una novela, pero a repasar, oye, dame este libro, dame el otro. Y ahí era donde se empezaba. 2 días, y la verdad es que iban muchos niños, ya mesas pequeñas, estas de los coles, y las sillas, y ya así es donde se empezó, 2 días. También en la placeta de las Agustinas, pero con motivo del Día del Libro, pues 2 o 3 horas o 4, los sacaba, los ponía, vamos, alrededor, allí no sin mesa ni nada, allí en el asiento, la valla, allí, así es como empezó. Y luego ya pues se decidió la feria, y fue extraordinario. Salí varios años, tenía ayudas, era un trabajo, pero que yo lo hacía muy a gusto. Eran muchas cajas, tenía que hacer la selección, ponerlo, lo que iba en cada caja, y lo colocaba, y igual iban los niños, iban los abuelos. Los abuelos leían la prensa, porque entonces se llevaba, claro, la prensa, no es como ahora que te metes en internet y enseguida, pues entonces se llevaba la prensa. Iban padres también, los padres que podían, igual, y cogían los libros, pero ya no era la típica novela, pues era libros de arte o atlas, cosas de que pudieran ir repasando, viéndolo, y era muy bonito. Yo la verdad que cada vez lo hacía más a gusto, a pesar del trabajo, pero no me importaba, o sea, y sí, salieron varios años. Y ahí sí, y además es que te los veías que se pasaban ahí una risa que les daba, y era encantador de verlos.
Sí, sí, Y sí. igual se leían, pues, los cómics se leían mucho, entonces claro, los cómics se leían muchísimo. Y luego todo este tipo de libro más ligero. Y sí, o sea que no había, vamos, no había libros de verano ni de invierno. Había lecturas que te gustaban de una forma o gustaban de otra. Y luego se notaba muchísimo el maestro, porque el maestro, que era profesor, el maestro, si ellos les decían lo que tenían que leer y que les gustaba mucho leer y no les ponían un libro específico, sino leer lo que queráis. Leer lo que queráis. Y eso se notaba muchísimo. Era muy diferente ahora pues ahí está internet, están televisión, están los vídeos. Por suerte en casa se tienen muchas cosas que no se tenían en aquella época. Sí, sí. Pero los maestros todavía en verano siguen recomendando leer mucho. Sí, sí, pero aunque siguen recomendando leer mucho, el que le gusta leer y que lean era muy diferente. El que tenéis que leer estos tipos de libros, lee lo que quieras, que luego ya lo comentaremos. Es porque ese maestro sabía que lo que leyeran lo iban a comentar y él les iba a dar una explicación de lo que habían leído. Y hablando de aquella época, de aquellos años, ¿tenéis algún recuerdo juntos? ¿Podéis compartir algún recuerdo? Bueno, yo es que tengo recuerdos de mis clientes, como yo les decía, y que siguen siendo clientes, a lo cual estoy contentísima y muy satisfecha. Todavía me cogen por los hombros. Paquita, ¿te acuerdas? Mira, pues estos son mis hijos. Míralos, y ya los llevo, y los llevo. Sí, y tengo muy buenos recuerdos, y de ello puedo pasar mucho tiempo sin verlos y me da muchísima alegría porque era un contacto muy bonito. O sea, un contacto muy bonito. Además yo estaba abajo y subía, decía, callaros. Y decía, si es que cómo saber, digo, no ves que ya conozco las voces. No es que fueran siempre los mismos, pero había una continuidad de todos los venían en vacaciones, Semana Santa, Navidad y iban. Era diferente, no es que ahora no se vaya, pero es muy distinto. Entonces se iba a hacer trabajos. No en las casas, repito, no había lo que hoy hay, por suerte. Entonces, pues si tenías que hacer un trabajo de una enciclopedia, tenían que ir a la biblioteca. Claro. Y era un contacto, luego entre ellos, pues hacían, llegaban y quedaban y hacían los trabajos con todo el silencio que se podía. Ahora eso sí, yo les hacía que se guardaran silencio porque había personas mayores que estaban leyendo, otros que estaban haciendo trabajos, estudiando. Ha cambiado mucho, en ese sentido ha cambiado mucho. No sé si mejor o peor, diferente. Diferente, los tiempos son distintos. Son distintos, no hay momentos, para mí no hay momentos ni mejores ni peores, son distintos. Y seguimos con las recomendaciones de libros. Venga. ¿Alguna novela negra? Bien, no he traído, pero porque no me cabía ya, he venido casi con una maleta. Con la maleta. He leído mucha novela negra. En los últimos años he leído mucha, quizá me saturé. También hubo un momento además un momento de ver muchas series cuando todo el boom de las plataformas hace 5 o 6 años, y llegó un momento que yo decía, Dios mío, yo creo que si quisiera matar a alguien lo podría hacer perfectamente y no me pillaría nunca la policía, porque te crees, ¿no? De tanto se me cruzaban los casos, los detectives, tal. Bueno, recomendaciones, hay demás. Novela negra se publica muchísimo. Y como en todo, pero como se publica mucho, hay mucha muy mala. Muy mala. ¿Vale? Hay novela negra muy mala. Entonces, yo creo que hay que intentar seleccionar un poquito y buscar alguna editorial que cuide, de verdad, los autores de novela negra. Hay un autor que no es estrictamente novela negra, es más thriller o novela policial, pero que es un autor extraordinario, que es Don Winslow. Don Winslow se hizo muy famoso hace unos años con una trilogía que era El poder del perro, El cártel y el último, La frontera, creo que era ahora mismo. Bueno, esa era una trilogía sobre la guerra contra el narcotráfico en el sur de los Estados Unidos. Una trilogía increíble, que de hecho yo recuerdo un artículo de Muñoz Molina en el Babelia que reconocía su prejuicio con este escritor, porque era un escritor que él asociaba a un escritor de bestseller, un escritor de aeropuerto, de estos que tienen las cubiertas que están en las librerías del aeropuerto, ¿no? Y es cierto que aquí la editorial que lo publicaba con esa estética, y entonces el propio Muñoz Molina jamás
entró porque no le llamaba la atención. Pero empezó a oír por ahí, se decidió a leer El poder del perro, y son unos libros increíbles, de una calidad literaria espectacular. Entonces el propio Muñoz Molina dijo, pues me había perdido durante los últimos años un escritor fantástico porque los libros pues parecían libros de chichinabo. Entonces acaba de publicar, está publicando ahora, lo digo por eso, una trilogía ambientada en una ciudad de la costa este de los Estados Unidos, no sé si es Baltimore o por ahí. Entonces se llama Ciudad en Llamas, Ciudad tal. Creo que están muy bien. Después hay una serie, porque sabéis que la novela negra va muy por series, ¿no? Hay una serie que empezó con la novela Caballos lentos, de la cual se ha hecho luego incluso una serie de televisión, creo que está en Amazon o en Apple TV, que es de espías. Esta es una novela de espías, son fabulosas. Están ambientadas en Londres, y un cuerpo del espionaje, digamos, donde la gente hace algo, un desastre. Imaginaos los espías que la cagan por algo, pero claro, no los pueden despedir del servicio secreto porque saben cosas. Entonces tienen como una especie de división del servicio secreto donde en principio están los que no valen para nada, que les llaman caballos lentos, y los dirige un antiguo espía muy bueno, pero que en su momento algo hizo. Y entonces son como los parias, los que tienen ahí haciendo trabajos que no valen para nada, pero que al final acaban resolviendo algunos casos. Y esos, de verdad que tiene ahí ya 3 o 4 y son muy buenos. Y mi serie favorita de novela negra, que la recomiendo, está en Siruela, que no es que yo quiera recomendar muchas cosas de Siruela, pero es que es una editorial muy buena. Si está ahí, está ahí. Entonces, y es la serie de novelas de Fred Vargas. La escritora Fred Vargas, que para que la gente que nos está oyendo comprenda, esta señora hace, pues no sé, 4 o 5 años ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras, de novela negra. Creo que es un caso excepcional. Normalmente esto se da como un premio Cervantes, ¿no? Se da a gente teóricamente de calidad literaria extraordinaria. Bueno, pues esta señora que escribe novela negra, le dieron el premio Princesa de Asturias de las Letras. No vino a por él, porque es muy rara, ¿vale? Pero es una escritora que no es novela negra al uso. A quien le guste asesinato, gore, tal, no tiene nada. Que no lea Fred Vargas. A quien le guste Juan Gómez Jurado, Reina Roja, etcétera, que están bien y se pueden leer, que no lea Fred Vargas. Pero a quien quiera una novela negra original, con temas realmente, pero que te dejan totalmente, sorprendido, que lea Fred Vargas. La serie mejor que tiene 2, que una que se llama Los Cuatro Evangelistas, y otra la del comisario Adamsberg, que empieza con El hombre de los círculos azules. Esa serie tiene 7 o 8 novelas para leer y puede ponerse en verano. Yo he habido gente que he recomendado a Fred Vargas y se han leído la serie del tirón, ¿vale? Porque en otoño Fred Vargas publica nueva novela en Siruela. Lleva sin publicar prácticamente desde antes de la pandemia. Es un acontecimiento, ¿eh? En Francia ha sido un acontecimiento porque esta mujer en Francia vende centenares de miles de libros. Aquí va muy bien, pero no es... Aunque le hayan dado aquí el premio Princesa de Asturias, no es tan conocida, pero de verdad. Ese comisario es un personaje fabuloso, el comisario Adamsberg, y los temas de las novelas de Fred Vargas son marcianos. Pero son temas muy entretenidos. Esta mujer es arqueozoóloga, es científica. Entonces los temas son de verdad. No el típico, hay un asesinato, a ver qué... No. Hay un muerto de vez en cuando por ahí, pero bueno, de verdad que creo que yo siempre la recomiendo y estoy esperando ansioso leer la nueva novela de Fred Vargas. Sí, son libros científicos dentro de... Es que mete cosas como de teórica para ciencia, como si fuera para psicología, pero ciencia. Son muy interesantes de verdad, o sea, muy interesantes. Libros que hay uno de ellos en los que no hay prácticamente un asesinato. Y es una novela negra que hasta que tú vas leyendo. Yo llevo 250 páginas, digo, pero si aquí en principio no hay un muerto, pero yo no puedo parar de leer. ¿Vale? Bueno, son libros de verdad muy originales. De las novelas negras creo más originales que se pueden encontrar en el mercado, entonces... Bueno, ¿sabes? Yo la recomiendo siempre. ¿Y de cómics? ¿Nos puedes recomendar algún cómic? Soy muy mal lector de cómic. Entonces, realmente no leo cómics. Ahora, lo que pasa es que ahora cuando los cómics son gordos y con tapadura se les llama novela gráfica, ¿vale? Entonces, no soy un gran lector de novela gráfica ni de cómics, pero he traído uno porque es un libro que además lo utilicé como referente para el último libro, para El eco pintado. Es de una historietista muy importante, ella creo que es sueca, si no recuerdo mal. Perdonadme, que a ver si... Creo que sí, ella es sueca. Liv Stromquist. Es Dentro de la sala de los espejos y es una novela gráfica, pero no es un cómic al uso. Esto no es de superhéroes, ¿eh? No, esto es una novela gráfica, que esto es un ensayo.
O sea, esto es el ensayo llevado a la novela gráfica. O sea, aquí aparecen pensadores, filósofos, y lo que se hace es reflexionar sobre la obsesión que tenemos en el mundo contemporáneo. Siempre ha habido, ¿no? Pero la obsesión cada vez más por el narcisismo, por la imagen personal, por todo este tipo del qué dirán, del culto al cuerpo, de la obsesión con el físico. Que siempre ha habido, pero que claro, ahora con las redes sociales todo se multiplica por 1000. Se multiplica por 1000. Entonces es un libro muy interesante. Es un ensayo, ¿eh? Sí, no es una tiene novela nada gráfica. que ver con el cómic No, que no. conocemos como cómic. Yo no leo cómics, entonces no puedo recomendar algo que no leo. O sea, es que no te puedo recomendar ensayos, que he traído aquí alguno, ahora podemos. Pero este es un ensayo en forma de novela gráfica. Y a mí es un libro que me encantó, pero ya os digo, es que esto hay partes más gráficas, pero hay otras partes que son realmente... Simplemente con las ilustraciones ya te está... Pero hay partes que... Sí. Enseñando mucho y aprendes muchísimo. Por supuesto, o sea, por ejemplo, aquí en una página que acabo de abrir, habla de la filósofa Simone Weil. O sea, aquí es que no paran de aparecer filósofos, pensadoras, escritores, antropólogos, para hablar de este tema. De este tema. Entonces yo, bueno, lo he traído como novela gráfica. Este tiene año y pico, 2 años, y me encantó. Y ya te digo, cómic, pues no puedo recomendar porque soy muy mal lector de cómic. Es un lenguaje que no desde pequeño leí muy poco, leí Tintín, un poco Tintín, un poco Asterix, pero no, el manga no es un lenguaje gráfico que me... Mira que yo trabajo con las imágenes, pero por lo que sea... Pero es que es muy diferente. Sí. Las imágenes que tú trabajas con las imágenes del cómic como cómic que conocemos. Porque esto no se puede tratar de cómic. Es novela gráfica. Es una novela. No pueden faltar los clásicos. ¿Algún clásico divertido que nos puedes recomendar para este verano? Pues mira, es una pregunta complicada porque los clásicos a veces nos echan para atrás, pero hace unos años Blackie Books, volvemos a hablar de esta editorial que me encanta, sacó una serie que se llama Clásicos Liberados y el primer volumen era La Odisea. ¿Vale? Yo he traído el tercer volumen, que es la Ilíada, porque luego entre medias publicó el Génesis. Yo recomiendo todos, todos. Además, las ediciones son maravillosas. El primero que sacó fue la Odisea. Yo he traído la Ilíada, pero yo para el verano recomiendo la Odisea. Porque además... no, evidentemente la Odisea estaba escrita en una especie de versos muy complicados de traducir. Esto es una edición novelada, ¿de acuerdo? Y tanto en esta de la Ilíada que he traído como en el de la Odisea, lo que hay antes son unos pequeños como ensayos explicativos, y las dos están ilustradas por Calpurnio, que además, si no recuerdo mal, creo que falleció hace muy poco, el autor de Cutlass, uno de los grandes personajes del cómic aquí en España. Y son unas ilustraciones fantásticas. Además, está maquetada con una especie de glosas al lado para explicar los diferentes personajes. Y de verdad, la Odisea lo recomiendo. Yo tengo que decir que se puede leer, de verdad, lees un capítulo, luego otro, es un libro de aventuras. La parte del viaje de Ulises, Odiseo por el Mediterráneo, es un libro de aventuras que además a mí, yo no lo había leído hasta este momento, Yo, la verdad es que con todos mis respetos, yo coger la edición de Gredos, de esa editorial mítica de clásicos, yo me tiraba para atrás. Pero cuando salió estas ediciones de Blackie, dije, ¿por qué no? Y me encantó. A mí la parte de Penélope, Telémaco, ella que espera, él que llega, toda esa parte a mí no me gustó tanto. Pero la parte del viaje, que se va encontrando a Polifemo, al Cíclope, a Circe, a las sirenas, a los monstruos en el Mediterráneo. A mí me pareció una parte interesantísima que además se puede leer perfectamente como libro de viajes veraniego. Es que los clásicos tenemos muy mala imagen. Y es porque en los institutos, cuando te mandaban leer, porque eran unas lecturas, eran sota, caballo y rey, y te las tenías que leer. Ahí ya luego no cogías un libro clásico, porque yo muchas veces decía, no podéis coger otras lecturas. Es que nada más de pensarlo, nada más que los veían, ya las echaban para detrás. Decían, pero bueno, estos libros, esto me tengo yo que leer, y eso ha quitado muchos lectores. A ver, es que hay que leer una persona de 10 años. A mí cuando la gente dice, o leo un escritor que dijo, no, con 8 años me entusiasmó el Quijote, digo, mentira. No. Eso no es verdad. ¿O qué Ray Paz me cambió la vida a los 13 años? Falso. El Ulises de Joyce fue el libro de mi adolescencia. No me lo creo. A los clásicos hay que leerlos adaptados, primero.
Y hay que ir leyéndolos según van pasando la edad y, bueno, ya en la época adulta, pues si quieres, pues ir a una traducción más seria. Pero un clásico, tú no puedes. O sea, yo he leído la Odisea con 44 años. Así, y a lo mejor leí alguna parte, porque luego te suena todo en la Odisea, es que te suena todo, vas diciendo, uy, esto me suena, esto lo he leído yo, o esto lo he visto en películas, lo he visto en... Pero uno no puede entrar en un clásico con esa edad, porque es que además lo que ocurre es que provocas un rechazo y el problema no es al clásico, el problema es a la lectura en general. A la lectura en general. Y entonces, ya está. Yo con los profesores, siempre que tuviera mucha amistad con ellos, pero vamos, de hecho... Repito, no es lo de ahora, entonces iban mucho a la biblioteca, los profesores también se llevaban libros y veían a ver lo que había. Y siempre les comentaba, no podéis decir otros libros, ¿no veis que se los leen porque se los tienen que leer, pero no porque les gusta? Y luego no vuelven a leer, pasan una temporada sin leer, después vuelven. Claro, por ejemplo, leer La Celestina, pues es un libro fantástico, pero para leerlo de adulto, cuando uno tiene también una riqueza de vocabulario para entender ese castellano que no es el castellano que usamos. Tú no puedes entregarle eso a un adolescente al que estás intentando enganchar lectura. De todas maneras, también te digo, Paquita, no sé qué piensas, que creo que... me sabe mal decirlo, pero creo que el que lee viene leído de casa. Sí, no. Empiezas a leer en casa. Empiezas a leer porque estás viendo lo que sea. El padre que lee el periódico, o leía el periódico, porque siempre se estaba viendo algo, leyendo. Y entonces se iba a la biblioteca, porque no había, y se llevaban 4 o 5 libros, y entonces siempre tenían un libro, pero en la casa leían. Sí. O sea, los deberes ya se los llevaban hechos desde casa y luego, claro, continuaban. Pero en el instituto, en la escuela es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y no lo digo, bueno, mi pareja es profesora de lengua y literatura y ella dice, yo creo que yo, en todos los años que llevo dando clases, no he conseguido que alguien que no leía se aficione a la lectura. Dice, yo no lo he conseguido. El que venía aficionado, pues vale. Y de hecho, creo que incluso hay que ir más atrás. Yo, perdona que hable de mí, perdonadme, pero este año el manifiesto del Día del Libro de Castilla-La Mancha me lo encargó la Consejería de Cultura y lo redacté yo, lo leí en Albacete el día 23 de abril y el manifiesto iba sobre el acompañamiento lector. Sí. A los niños primero hay que cantarles nanas, luego contarles cuentos y luego leerles. Y ni así todos saldrán lectores. No. Pero si no les leemos a los niños cuentos, no va a haber lectores. Tiene que haber libros en casa, y alguno se aficionará. Y es cada vez más difícil, porque lo que dice Paquita, ahora hay muchas distracciones culturales. Sí. ¿Vale? Yo estoy hablando pero que no había. Cultural. Antes había la tele, dos canales. Punto. Y ahora los vídeos de YouTube, los videojuegos. Antes era o salías al parque a pegar patas a un balón o a tiros a una canasta, o la tele, o los libros. Y cuidado, la tele, con el paso del tiempo creo que cada vez se va a valorar más. ¿En qué sentido? La tele contaba y cuenta historias, ¿vale? Veíamos la tele, aunque fuera Falcón Crest con tu abuela. Sí, pero era una historia. Era una historia. ¿Vale? Y entonces tú luego... En familia. Querías que te contaran historias. Y los libros cuentan historias. Ahora el problema es que el scroll infinito del TikTok, de estos vídeos de 20 segundos, 30 segundos, que es lo que ahora consume mucha gente, eso no son historias, ¿eh? No te dice nada. Eso no te cuenta nada. Y eso es droga, ¿eh? Es droga para el cerebro. Y no te cuenta nada. Entonces la televisión creo que hacía un papel incluso de cohesión familiar. Oye, pues nos sentábamos a ver una telenovela o a ver una película. Ahora los chavales dicen una película, una serie, uso muy largo. ¿Duran cuánto? ¿40 minutos? No puedo. No. Pues cuanto más un libro. Entonces es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Sigue leyendo gente, pero es muy difícil. Tampoco antes leía todo el mundo, eso no es verdad. No, yo tenía muchas conversaciones, incluso se juntaban profesores que iban, lo repito, y igual hablábamos los 2, los 3, los 4. Y uno decía, ¿qué va? Eso es que lo dices tú. Y yo decía, mira, que en las casas es que no hay muchas casas ni una enciclopedia. Entonces, y no saben ni buscar del diccionario en la enciclopedia. Y uno que se ponía, y hubo un profesor que lo recuerdo, no voy a nombrar el nombre. Venga, di el apellido. No, era broma. No, os lo digo, Ángel Santos, os lo recuerdo con un cariño extraordinario. Y decía, no,
párate, es extraordinario, es lo que está diciendo, es cierto. Dice, es cierto. Vienen niños que no saben ni buscar en la enciclopedia, porque no se tiene contacto. Dice, y se nota mucho. O sea, era mucho. Y cuando tú le dabas los clásicos para que te leyeran a un Cervantes, o te leyeran a Miguel Hernández, o vamos, dentro con el clásico, pero ese tipo es que no les decía nada y luego no te cogían un libro. No te cogían. Y entonces yo no se intentaba de que me dieran la razón. Yo lo que quería es que ellos se dieran cuenta que con esos libros... Sí, mucha gente rechaza la lectura. La luchaba, por desgracia. Y de hecho... Son lecturas adultas. De hecho, había una época que no los veías. No los veías. Luego, el que se iba a la universidad venía y te los buscaba. Pero ese era a nivel estatal, que les mandaban leer 4 o 5 libros, y es que se los tenían que leer, y eso no hace lectores. Vamos, bajo mi punto de vista, y de lo que he estado viendo y trabajando. Y como profesor de arte y escritor, ¿algún libro de arte? Pues no he traído ningún libro de arte. He traído de ensayo, que si quieres podemos recomendar algún ensayo, que a mí me gusta mucho la no ficción, ¿vale? Me gusta mucho la no ficción. Y he traído, bueno, varios, de diferente tipo. Por ejemplo, hay un libro que bueno, de un escritor que a mí me encanta, que es Javier Cercas, que además es un grandísimo escritor, ¿vale? También tiene ahora novela negra, ha publicado una serie de novela policíaca, la serie Terra Alta. Pero bueno, estos son una recopilación de sus crónicas, ensayos y artículos, casi todos en El País semanal, pero algunos en otros medios, de los últimos 22 años. Y a mí me ha encantado, es un libro que me ha encantado. Evidentemente, si comparten las tesis y las posiciones políticas de Javier Cercas, que es socialdemócrata, ¿vale? Entonces ya para que quede claro, o sea, si a alguien en la socialdemocracia le parece la peste, que no lea a Javier Cercas, ¿vale? Porque se va a encender. Pero bueno, pues aquí la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Además, están ordenados cronológicamente, pero dentro de bloques, y entonces pues hay algunos que tienen que ver pues con él vive en Cataluña, aunque nació en Cáceres, él vive en Cataluña, entonces todo el tema del procés pues lo trata, también de la Unión Europea, pero luego también hay cuestiones sobre literatura, sobre arte, y es un libro que me encantó, ¿vale? Son artículos periodísticos, que a mí siempre me gusta releer. Un libro que me ha entusiasmado, que ya podéis ver cómo tengo esto, todas las esquinas marcadas, y que además a mi chica también le ha encantado. Eso no se hace. ¿No se hace? Eso no se marca así. Ay, pero si es tu libro. Aunque sea tu libro, no me digas que eso queda bonito. A mí eso no me gusta. ¿Qué le pongo? Y sí que ponle unos papelillos. Bueno, vale. Pequeños. Eso Vale. estropeas el libro, aunque sea tuyo. Vale. ¿Y subrayar también? También, hombre, si tienes que hacer un trabajo, eso ya es lo Es que este está doblado, subrayado en boli, subrayado en lápiz, porque Paquita. es un libro tuyo de trabajo. Sí. Pero eso de doblar las puntas siempre me ha sentado muy mal. Bueno, estos son debates entre lectores. Bueno, este es de Marta Riezu, que es una experta en moda, y se llama Agua y Jabón, apuntes sobre elegancia, y es un libro inclasificable. ¿Vale? Es un libro en el que habla de sus filias, sus fobias, sobre diseño, sobre moda, y es un libro que a mí está lleno de referencias, bueno, un libro que a mí me encanta, ¿vale? Un libro inclasificable, pero es un libro que está teniendo muchísimo éxito, no sé por cuántas ediciones va ya, y es un libro que de verdad no se sabe muy bien dónde meterlo, pero me gustan esos libros que son un poco híbridos. Y dentro de ese campo de Siruela, el gran éxito de este año de Siruela es Gozo, de Azahar Alonso, que es una especie de memorias, ensayo, de crónica, diario, de un año que esta escritora pasó en Malta. Porque el libro, claro, el título es ambiguo, porque ella se fue, entre comillas, casi de vacaciones, un año, con una especie de beca, a Malta. Y en Malta, una de las islas, una de las ciudades y las islas se llama Gozo. Entonces cuenta un poco ahí su vida ahí en esa pequeña isla del Mediterráneo, y también un poco sobre todo la reflexión sobre el tiempo libre, sobre el ocio, sobre cuándo somos más de verdad nosotros, si trabajando en el negocio o de vacaciones en el ocio. Porque a veces olvidamos que negocio y ocio son palabras que están relacionadas. El negocio es la negación del ocio, ¿vale? Cuando trabajamos hacemos negocios,
¿eh? Y el ocio es cuando no estamos ahí. Bueno, es un libro que está teniendo también mucho éxito, así que sería un poco ese. Y no me resisto a recomendar este libro de un amigo de Pozolorente, Constantino Molina, poeta, premio Miguel Hernández a mejor poeta, premio nacional de poesía Miguel Hernández a la poesía joven, le dio el premio hace unos años antes de la pandemia Los Reyes en Cuenca, que no se puede dedicar por desgracia a la literatura de manera profesional, él ahora está trabajando como librero en la librería del Thyssen en Madrid. Pero este es una especie de... se llama El canto de la perdiz roja en interior y es un libro delicioso. Es una especie de diario, de crónica de su vuelta al pueblo para cuidar de su padre al final de una larguísima enfermedad del padre. Y es un libro que además yo creo que para la gente que somos de aquí, porque él es de Pozolorente, que está aquí un pueblecito muy cerca yendo hacia Alcalá, es un libro que yo creo que mucha gente... evidentemente no gente joven, ¿no? Pero gente de 40, 45 en adelante, pues se puede ver muy identificado y es un libro, bueno, que de verdad a mí me ha encantado. Este es un libro muy poético, de una prosa muy lírica, una prosa muy poética, una especie de diario, crónicas, reflexiones y también no ficción, de ahí que lo traiga ahí, porque cuenta un poco sus manías y sus historias y de verdad que cómo cuenta la desaparición del padre y los últimos días es muy emocionante, muy emotivo. Así que no te he hablado de arte porque, bueno, por lo mejor estoy tan cansado, ¿no? de hablar de arte. Pero hay buenos libros sobre arte, ¿eh? Mira, ahora mismo acaba de publicar, por ejemplo, un conocido también, Miguel Ángel Cajigal, que es muy conocido en redes sociales como El Barroquista, acaba de publicar Otra historia de la arquitectura, ¿vale? Que está muy bien, que es como la segunda parte de Otra historia del arte que lo publicó hace 2 años. Son libros de divulgación asequibles para cualquier persona. Son libros sobre arte pues que pueden estar bien. Hay ahora mismo mucha divulgación artística para todos los públicos, para aficionados, que no hace falta que tengan ningún conocimiento, que se pueden encontrar en cualquier librería o cualquier biblioteca. ¿Y qué libros han marcado tu vida? Esto... Más fuerte. Pues mira, esto yo creo que uno le marca la vida la infancia y la juventud. Entonces yo recuerdo perfectamente algunos libros que me marcaron, sobre todo porque fueron los libros que me hicieron leer. Recuerdo una serie de Los 3 investigadores de Alfred Hitchcock, que eran unos libros así con el lomo verde, que a mí me encantaban. O sea, de hecho recuerdo que ese fue el primer libro que yo me leí en una sentada. Y era la época. Uno de ellos me lo leí en una noche, pues a lo mejor tenía 12, 13 años. Y esos libros para mí, evidentemente eso no es alta literatura, la gente, pero es que me da igual, son los libros que me hicieron leer. En ese sentido recuerdo La historia interminable. Un libro precioso, un libro ya gordo, Sí. Pero un libro que me hizo leer. O sea, yo creo que son los libros que me marcaron por eso, porque son los libros que me demostraron que podía disfrutar leyendo, entretenerme leyendo. Luego ya vendrían otras cosas. Y el paso siguiente, que fue otro libro que me marcó, y creo que es el único libro que realmente he releído, es la trilogía del Señor de los Anillos. Para mí es un libro que ya evidentemente era un adolescente, son libros que ya son muchas páginas, pero... y son los libros que me han marcado, de verdad. ¿Por qué? Pues porque son libros que, pues sí, no son 100 años de soledad, ni el Ulises de Joyce, pero es que son los libros que me hicieron leer. Son los libros que se hacían leer y son los que se movían. Claro. Son los que se movían, vamos, no paraban en las estanterías. Algo tienen esos libros. Y algo tiene cuando a todos os gustaba. Claro. Además que sí, que se leían muchísimo. Esas colecciones son las que habían, pero eran muy buenas, además un montón de tomos. Por ejemplo, los 5 yo nunca los leí mucho. Nunca leí mucho los 5 porque era más... Los 7 se leían nada. Pero los 5, por lo que sea, no los leí. Pero sí los 3 investigadores. Pero también se leían. Sí, hombre, la gente muchísima. Mucho. Los 5, los 7 y los 3 investigadores. Ahora conozco una amiga que es escritora también, que iba a traer el libro, pero bueno, Fármaco, un libro muy interesante de Almudena Sánchez, que ella está preparando seguramente ahora hacer algo sobre Enid Blyton y sobre el tema de los 5, porque para ella fue su iniciación lectora. Entonces yo creo de verdad, te marca ese libro. Y yo no me creo cuando la gente dice que le marcó... El Quijote. Sí, y dice, vamos, lo que estás diciendo... O Rojo y Negro de Stendhal. Digo, ¿cómo? Yo me reí. Lo estás diciendo porque dices, aquí voy a decir que lo he leído, vamos. A mí me marcaron esos libros juveniles que son los que descubres el disfrute de la lectura. Y luego el disfrute de la lectura te puede venir por muchos sitios. Oye, y a lo mejor acabas leyendo toda tu vida thriller, novela de aventuras y novela negra. Pues muy bien. No pasa nada.
O sea, de hecho ahora mismo hay un movimiento tremendo, sobre todo de chicas, muchas chicas, que leen pues novelas románticas, novelas tal. Ese movimiento vende miles y miles y miles de ejemplares, pero miles. Hay incluso unas plataformas, Wattpad, son plataformas en las cuales, esto es muy curioso, esto sí que es nuevo, son plataformas en las cuales ellas, porque son casi todas escritoras también, escriben los libros y los lectores lo van viendo cómo se va escribiendo. Y les indican, oye, pues me gustaría que fulanita y menganita pues acabaran enrolladas, o no mates a ese, que tal, que cual. Que esto es un poco lo que pasaba con el folletín antiguo, sí, la por entregas. Sí, sí. Bueno, Conan Doyle a Sherlock Holmes lo resucitó. Sí, ¿vale? sí. Pero eso ahora se hace con redes sociales. Bueno, pues esos libros, cuando llegan al mercado, venden centenares de miles de ejemplares en España y millones en el mundo. Y las editoriales ya se han dado cuenta. Y Planeta por un lado y Random House por otro ya tienen a esas escritoras. Y esos son chavales de 13, 14 años. Bueno, pues que empiecen a leer, que descubran el disfrute con esas historias de la lectura. Ya se meterán en otras. Leerán en otras cosas cuando tengan 25, 30 o 40. Es que hay que engancharse a la lectura. Entonces, para mí, esos son los libros que me marcaron de niño y de adolescente. Sí. Y a ti y a muchos. De tu generación y generación anterior, esos marcaron muchísimo. Quizás a lo mejor era de lo mejor que había entonces, pero marcaron. Además estaban bien escritos, o sea, en ese sentido... Pero estaban bien escritos porque te enganchaban. Que te enganchaban. Ya está. Por eso digo, estaban escritos porque te enganchaban y querías saber esa historia, ver dónde acababa y cómo acababa. ¿Y qué libro te ha enamorado últimamente? Pues mira, me he traído 2 libros que los recomiendo constantemente los últimos años. Uno de ficción y uno de no ficción. ¿Por cuál empiezo? Por el de ficción. El de ficción es esta escritora moldava, Tatiana Tibuleac, y además, pues mira, es un libro que viene un poco por el título, ¿no? El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Este es un libro fuera de lo común, este es un libro extraordinario. Si esta mujer, que es, bueno, iba a decir muy joven, pero es que es un año solo más joven que yo, pero bueno, pero si sigue escribiendo este tipo, yo, vamos, no me extrañaría de verdad, que en unos años estuviera en las quinielas para un premio Nobel. Este libro es extraordinario. Tiene algunos otros libros, tiene El jardín de vidrio, pero este libro es muy duro, pero es un libro tremendamente poético, muy lírico, y es un libro que yo lloré al acabar de leerlo. De verdad que, y yo no... Este libro lo he recomendado aquí en TV Almansa, en La Contraseña. Lo recomendé hace tiempo, lo vuelvo a recomendar, no me importa. Si alguien no lo oyó, pues que lo oiga ahora. Y de verdad, además es una editorial muy bonita, Impedimenta, una editorial independiente, y de verdad que es una preciosidad de libro. Yo, bueno, lo he dejado, este libro, cuando yo venía aquí a La Contraseña a grabar con Joaquín Sánchez, muchas veces me decía, oye, déjame tal, y este sé que lo ha leído, creo que lo ha leído su madre, Edita, la maestra, lo ha leído, creo que lo ha leído más gente. Y es un libro muy emocionante, Y yo cuando alguien me ha dicho que no le ha gustado es por lo duro que es. Pero, bueno, es que hay libros duros, sí. ¿Vale? Y el otro, pues es un libro delicioso que llevo recomendando, no solo yo, muchísima gente. De hecho, el primer día de la Feria del Libro de Madrid, Laura Barrachina, la presentadora del Ojo Crítico en Radio Nacional, un programa cultural fundamental, recomendó este libro, que este libro es de, voy a decirlo, es del año 17, tiene ya 6 años, pero es que este libro... Esto es una delicia. Es bueno siempre. Este libro es una delicia. El país donde florece el limonero. La historia de Italia y sus cítricos. Una locura de libro. Una maravilla de libro. Este lo he recomendado, lo he regalado. Elena Atli, Acantilado, una de las mejores editoriales de España. Acaba de publicar un nuevo libro que se llama El violín de Lev, que es un libro, en este caso también de Italia. Esta mujer está enamorada de Italia por la música italiana. ¿Vale? Yo de los cítricos, de los limones, los limones, las bergamotas, las cidras, los naranjos, a mí es que además es una fruta que me encanta. Y, para más INRI, la traducción es de María Belmonte, una de las mejores escritoras de España, sobre todo de viajes. Tiene libros también en Acantilado. Entonces, ya cuando la traducción te la hace una persona de este nivel, este libro es de verdad increíble. Así que estos 2 libros son libros que en los últimos años, 5 o 6 años, me han marcado muchísimo. Muy bien. Tomamos nota de todos. Hemos hablado de muchos libros, de muchos géneros. Yo creo que hay un amplio surtido para todos los públicos. Y ahora, para finalizar, una pregunta para los dos. Antes entrábamos a una librería y los libreros recomendaban libros.
eran ratones de biblioteca, lo conocían todos, te recomendaban libros. Los tiempos han cambiado. ¿Creéis que ahora, antes de comprar un libro, la gente consulta internet, blog y páginas de recomendaciones? Paquita. Yo creo que sí. Vamos, leen las reseñas, se interesan. Ahora, antes era diferente, vuelvo a lo mismo, o sea, y preguntaban mucho, sí. Y entonces, ¿y qué te han dicho de este libro? Y sí te preguntaban y tú recomendabas dentro de lo que tú sabías o habías leído, las reseñas, lo que escuchabas. No era el típico libro bestseller, o sea, era el libro de lectura que era también para y había los lectores que sí les gustaban mucho y sí te preguntaban. Por lo menos a mí sí me preguntaban mucho, porque yo intentaba comprar, no siempre podía comprar porque no había presupuesto para comprar, pero yo le sacaba mucho jugo al presupuesto que tenía. Además, ya me iba a las librerías y pasaba muchas horas viendo lo que, no que me interesara a mí, sino lo que sabía que le interesaba a los lectores que iban a la biblioteca. Y sí preguntaban mucho. Estaba el que era ya el clásico de biblioteca, el ratón de biblioteca, y iba directamente y decía, ¿este lo has sacado ahora? O sea que sí que preguntaban. Sí. Yo creo que la gente mira internet. Igual que miramos unos restaurantes, miras antes y tal, eso está claro. Y es muy importante porque mucha gente compra en plataformas. Entonces, las editoriales eso lo saben. Pero también todavía quedan librerías. Sí. De verdad, quedan muchas librerías. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Quizá, claro, en una ciudad como Almansa, pues es más difícil, ¿no? Prácticamente tiene que haber una librería papelería, lógicamente, ¿no? Como es el caso, yo creo que ahora mismo aquí. Pero ya en una librería, una ciudad como Albacete, ya hay librerías, ¿eh? Ya está Erso, está Popular, está Circus, Nemo está a punto de cerrar, que era especializada en literatura infantil, es una pena que cierre. Y en una ciudad como Valencia, que yo ahora mismo conozco mucho, vamos, y yo puedo aseguraros que los libreros y las libreras, por ejemplo, Ramón Llull es mi librería ahora de referencia en Valencia, y son expertos. Y por ejemplo, Almudena, que está allí, es la experta en ficción. Paco es el experto en no ficción. Ahora han contratado a un dependiente que se llama Óscar, como yo, que es increíble lo que lee esa persona. Se lo ha leído todo. O sea que luego está en Valencia, está Bangarán, está Soriano. Hay muchas librerías, está Gaia. Y siguen recomendando y es muy importante. Yo acabo de comentarlo antes fuera de antena. Digamos, el éxito de un libro como El infinito en un junco es merecido, porque el libro es precioso, pero fue un movimiento que centenares de libreros en toda España lo leyeron, se entusiasmaron con el libro, porque evidentemente era un libro que hablaba de libros y de la lectura, y lo recomendaron a prácticamente todos sus clientes. Entonces, claro, pues cuando llega un cliente un poco desorientado, dime algo, algún ensayo, tal, y siempre es el mismo. Se generó una bola merecidísima, una bola de nieve que fue creciendo, y los libreros tuvieron muchísimo que ver. Así que eso es muy, muy importante. Sí. Todavía creo que, evidentemente, pues en una FNAC, en una casa del libro, en un Amazon, no. Es difícil. Pero en librerías, y quedan muchas librerías, y hay que ir ahí. Lo siento, tengo que decir. Intenten no comprar en Amazon. ¿Vale? Yo compro en Amazon, sí, un libro al año, 2. ¿Por qué? Porque no lo encuentro en ningún sitio, un libro que viene del extranjero. Hay que ir a las librerías. Y tocarlo. Y verlos. Y tocar el libro, ¿vale? Tocar el papel, aunque diga... Efectivamente. Yo hace muchos años que decía que nunca pensaba que iba a desaparecer el libro. No va a desaparecer. Siempre lo he dicho, o sea, además hay programas en televisión grabados que luego los pasan y digo, es que yo siempre he dicho que no va a desaparecer, porque hay muchas personas que nos gusta tocar el libro, el papel. O sea, yo soy de las que me cansa muchísimo estar leyendo en online, o sea, me cansa muchísimo la vista. Bueno, pues vamos a ir terminando. Una pena, pues, porque sí. Está resultando un podcast muy, muy, muy interesante. Ha sido un placer y un honor poder charlar con vosotros y pasar este ratito tan agradable. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros por invitarnos. Efectivamente, muchas gracias. Gracias.